del Peugeot 505. Oh, Clásico de los clásicos clásicos. Ustedes muy bien dijeron, un auto de la década del 80, un auto que marcó fuertemente esa década, que fue una década de grandes cambios y muchas novedades, ¿no? Y el 505 fue una de esas y se extendió por un plazo un poquito más prolongado que los 80 también, ¿no? Lo importante, o lo que hay que entender siempre que hablamos de estos autos, es en qué contexto se da la llegada. Con vos, Gonzalo, lo hemos hablado en varias oportunidades también. Argentina estaba atravesando un periodo de renovación muy importante a través de la sanción de la Ley de Reconversión Automotriz que se da en el año 79. Podemos decir que el año 81, que es cuando aparece el 505 en la Argentina, a fines de ese año, fue el año de los medianos de origen europeo. En realidad, de la aparición de varios medianos de origen europeo que vienen a modificar el escenario del mercado local, ¿no? empieza a ver la transición, digamos, auto americano a auto europeo. Exactamente, eso es lo que va a caracterizar los primeros años de la década del 80. Pensemos, si miramos lo que había pasado en la década anterior, bueno, teníamos como protagonistas el Falcon, la Chevy, el Torino. Esos autos ya habían dejado, ya en el 81 se deja de hacer el Torino, ya no estaba General Motors. Ford mantiene el Falcon un tiempo más todavía, pero es el único auto de los grandes que se mantiene. El público claramente se había inclinado hacia los europeos, más chicos de tamaño, más chicos de cilindrada, estamos hablando de motores 2 litros, y bueno, y en ese segmento es donde va a ser su irrupción el 505, ¿no? Sí. Te decía del año 81 porque se produjeron en muy poquito tiempo el lanzamiento del Taunus, el renovado Taunus, ¿sí? El Renault 18, modelo del cual ya hemos hablado acá en alguna oportunidad, bueno, y faltaba entonces que Peugeot trajera su novedad para ponerse al día con lo que estaba pasando en el mercado local. Y entonces, bueno, si bien podemos decir que Peugeot ya estaba presente en ese segmento con el 504, el 505 era un auto que venía realmente a renovarlo. Y a diferencia de lo que pasó en Europa, donde el 505 vino a reemplazarlo, acá hubo, no diría una superposición, sino que se ve que en ese momento en la empresa que fabricaba los Peugeot y los Fiat, decidió ponerlo al 505 en un escalón por encima, un auto más premium. Sí, Exacto. exactamente, claro. Y entonces, si bien en dimensiones, en cilindrada estamos hablando prácticamente de lo mismo, la idea fue diferenciarlo por equipamiento y por el hecho de que se trataba de un auto verdaderamente novedoso, ¿no? Sí. Pensemos que en Europa se había presentado 2 años antes, en el 79, y acá había llegado como un vehículo contemporáneo con lo que pasaba en el primer mundo. Como en su momento también fue el 504, que el 504 sale en el 69. Exacto. Y en exacto. Europa había salido meses antes. Exacto, y se da prácticamente la misma situación porque fíjate que el 504 estaba en un segmento similar al 404, pero conviven, ¿no? Es decir, también en ese momento la empresa que fabricaba los Peugeot, que era Safrar, lo pone un poquito más alto en cuanto a precio y equipamiento que el 404, ¿no? Bueno, Sebel hace lo mismo con el 505, inclusive hay algunos paralelismos curiosos porque acá no se lo podía hacer tal cual la versión francesa por un tema de costo, por un tema de escala de producción, entonces el 505 argentino es un poco más simple que el francés, ¿no? Por ejemplo, una de las características que más lo diferenciaba era el eje trasero rígido y no suspensión independiente como tenía Exacto. el modelo europeo. Pero estas son algunas de las coincidencias que se dan entre los dos modelos y con 2 años de diferencia entre el lanzamiento de uno y otro. Pero un auto muy moderno para esa época. Sí, era totalmente contemporáneo. Como decía recién, en Europa había salido apenas 2 años antes. Si lo miramos, es una evolución estilística del 504. Si vimos el frontal, por ejemplo, ¿no? Que mantiene esas ópticas trapezoidales. Fue un diseño de Pininfarina, ¿no? O del estudio Pininfarina. El interior hecho por Polo Bragg, un diseñador de larga trayectoria en Europa, con un interior muy ergonómico, muy confortable, muy espacioso. Y como vemos, un típico sedán, 3 volúmenes, ¿no? 4 puertas, un baúl bastante alto, muy buena superficie vidriada, confort para 5 ocupantes. Las primeras versiones eran GR y SR. El SR era, digamos, la versión más equipada, con levantavidrios, suspensión, dirección servoasistida.
tenía obviamente el techo corredizo, pero de accionamiento eléctrico. Es decir, estos eran los elementos que lo diferenciaban un poco del resto. Y el motor era de la misma cilindrada que el 504, pero con algunas también mejoras. Se podía traer en ese momento algunos elementos importados que permitían actualizarlo y hacer el auto un poco más competitivo. Tengamos en cuenta también que estaba abierta la importación todavía, ¿no? Entonces estos modelos no solo rivalizaban con la oferta de producción local, sino también con lo que venía de afuera, que había una gran diversidad de marcas y modelos como opción, ¿no? No me quiero escapar mucho de los detalles del auto, pero yo recuerdo en la época que salió el auto, que cómo se lo posicionaba en las publicidades y cómo se lo posicionaba, digamos, en el día a día, las novelas, por ejemplo, el protagonista tenía un 505, era un auto de estatus fuerte, digamos, no había otro, con que en su momento tal vez el Karat intentó rivalizar, pero no, para mí, o sea, un personal no le llegaban los talones. Fue un auto fantástico el 505. Sí, la publicidad del lanzamiento te muestra eso, ¿no? Todo un entorno sofisticado para un público muy determinado. Sí, casi que no tenía rivales cuando se presentó. Más tarde por ahí el Sierra, que aparece en el 84, pero en cuanto a lo que es esta idea del lujo, la sofisticación, por ahí estaría un paso más arriba que el resto de la oferta local. Era uno de los autos más caros del mercado argentino durante toda la década del 80, ¿no? Sebel lo va a cuidar mucho durante esos años, lo va a ir mejorando paulatinamente, incorporando nuevas versiones. Pensemos, el primer 505 tenía caja de cuarta. Recién lo que fue conocido como Salón 83 incorpora la caja de quinta como novedad, que son elementos que se van incorporando a lo largo de esa década. Más tarde incorpora una versión diésel, ¿no? El SRD Turbo Diesel, 2300 centímetros cúbicos. Te acordarás que en esa época hay como un furor de las opciones diésel en Argentina, que hasta entonces estaba considerado como motores lentos, pesados. Bueno, acá tuvo una renovación en ese concepto, son motores mucho más ágiles. El diésel ligero del 504. Claro, digamos, mantienen esto de la economía. También pensemos que el gasoil estaba subsidiado, salía el 50% de la nafta, con lo cual el costo de uso era realmente accesible, pero ya son motores de muy buenas prestaciones. Estamos hablando de más de 80 cb que tenía este motor 2300, el primero que tuvo el 505, y después el 505 va a innovar con el motor de inyección, ¿no? Va a ser el primer auto de serie con una inyección mecánica, Cajetronic de Bosch. Por lo tanto, por eso decía que Sebel lo va cuidando con mejoras permanentes y actualizaciones, ¿no? Para sostener esto, que un auto realmente, como se dice últimamente, aspiracional, ¿no? Hasta que llega el 405. Claro, pero pasa un tiempito, ¿no? Digamos, todavía le queda los 80 fue una década donde, si bien arranca con la apertura de importaciones, después de Malvinas se vuelve a cerrar las importaciones. Y por eso decía que casi que no va a tener rivales. Pero como bien decías, en los 90 vuelve a abrirse la economía. Y con la importación aparece primero el 405 francés, después lo va a producir localmente Sebel. Y acá se da esto de que pasaba antes. El 505 pasa a bajar un escalón y el 405 se pone ocupa el rol que hasta entonces tenía el 505. Sebel lo mantiene en producción unos años en los 90, le hace un restyling ya en el 92, que fue un restyling local que no hubo en Europa, y con esos cambios lo mantiene, digamos que lo deja como que tenga una muerte lenta, digamos, pero digna, ¿no? Y mientras tanto pone a su sucesor, el 405, como el auto emblema. Se vendieron aproximadamente 84.000 versiones de unidades de la versión naftera y otras 7.000 de la diésel. Cabe mencionar que un diésel después de mayores dimensiones, el 2500, ¿no? Cuando aparece la generación, la fase 2 a fines del 85, ya como modelos del año 86. Por lo tanto fue un modelo con muchas versiones, muchas evoluciones, siempre muy bien equipado y muy bien terminado. Y siempre en el mercado por casi 20 años, porque llega a Argentina en el 81
¿Y cuándo se deja? Hasta el 95, 95, son para que de 15 años años de permanencia, sí. También se siguió fabricando en el exterior un tiempo más. En China fue un auto bastante... Hasta el 97 en China. Claro, se lo hizo en China. Y ya que estamos en un entorno fierrero, cabe recordar, vos creo que lo tiraste ahí el centro. Hubo un 505 en el TC2000, ¿no? Recordarás el de Coco Fortunato. El de Fortunato, con un diseño bastante interesante de Heriberto Poronello, que ahora está tan en boga con el tema del Guaira, pero que no tuvo suerte, ¿no? Fue o le pegaron, digamos, concretamente, ¿no? Una carrera muy recordada en Mendoza, ¿no? Exacto. Un auto que tenía un potencial de desarrollo bastante interesante, bueno, que lamentablemente no se pudo concretar en pista, ¿no? Dice la leyenda que el 505 de Coco Fortunato iba tan fuerte que hacía un poco de ruido Ahí está. a las terminales Ahí lo vemos. automotrices oficiales, y en ese momento Sebel decidía apoyar al Regata, Claro. que venían muchos que digamos querían posicionar a Peugeot como una marca premium Exacto. y a Fiat como una marca, digamos, de más acceso público, pero con un Regata 2000, que era un auto obviamente también muy importante en lo que era potencia y demás. Hace muchos años Coco Fortunato nos recibió en su casa de Lobos. Ajá. Estuvimos viendo su 505 y él nos contaba que después de ese choque el auto no sirvió Claro. y fueron en búsqueda de otro 505. ¿Sabes de quién era ese 505? De su mujer. Le sacó el auto a la mujer y lo hizo de carrera. Qué bárbaro. Coco Fortunato, un fenómeno. Qué Y paso bárbaro. que le mandamos un abrazo Claro, muy grande. Claro, convengamos que un equipo particular, ¿no? Que por supuesto no tenía el apoyo. La peña de Coco Pueblas. Claro. Exactamente, Claro. con el apoyo de la peña. Así que bueno, no quería dejar de mencionar eso. En la última edición de la revista digital Autohistoria está la historia completa, sé que cualquiera que quiera leer algo un poquito más sobre este modelo, entra a autohistoria.com.ar y ahí se va a encontrar con algunos datos más ¿Qué? de este auto. Quiero decir dos cosas de 505. Ahora vamos a ver una cosita más tiene preparada la producción. En los hombros del auto tiene un detalle muy pininfarina, que es ese dedo en la torta, que, Sí. que es muy torino también. Viste que tiene ese en el lomo, que lo encontrás en muchos autos de pininfarina Sí. también. Y esto ya es más a modo de chiste, entra en ese selecto auto, o en Ajá. ese grupo de selectos autos que sin verlo, cuando cierran la puerta, sabe de qué auto se trata. Sí. El 505, el 1 Duna, el Renault 12. Hay autos, digamos, que cuando si vos nosotros venimos caminando y escuchamos un motor, un 6 cilindros, auto viejo, ahora son todos iguales, y viene un Falcon. Cuando cerraban la puerta, este es un 505. Claro. Un Renault 12, un Duna, un 1, un Gol, un Senda. Este auto me parece Sí, fantástico. se identificaban un poco por el sonido, ¿no? Es un auto hermoso. Así que bueno, faltó mencionar, lo mencionamos ahora, la versión rural también que completó la gama rural, bien al estilo de las Peugeot, ¿no? Largas, mucho más largas que el sedán, casi 30 centímetros más largo, 15 centímetros más de distancia entre eje y acomodadas 8 personas muy confortablemente. Así que bueno, esa es la historia o parte del 505, en la versión que se fabricó acá en Argentina en los 80. Todos La- tenemos una historia con el 505, ¿no? Sí, todos tenemos todos. un familiar, un conocido que tuvo, Todos. y alguna vez nos hemos sentado en un 505. ¿Tenés la publi por ahí? ¿Para verla? A ver de qué se trataba.
Qué publicidad, Interesante. Todo muy alta gama. Muy todo alta muy gama, premium, muy todo. top. Metió el teléfono en la frapera. Una locura. Sí. Los teléfonos en ese momento. Yeah. Veíamos la rural. La rural sí tuvo suspensión independiente atrás. El que tuvo suspensión independiente atrás fue cuando vino la versión SRD el 2.5. Ah, bien. Que traían el eje original de Francia para Importado. Sí, claro, exactamente, venía importado. Sí, sí. Pero bueno. Así que bueno, un gustazo compartir con ustedes. Te esperamos la próxima Y semana. nos vemos el próximo programa, ¿sí? ¿Ya tenemos auto definido para la próxima semana? No, siempre lo vamos Estamos definiendo bien ahí. sobre el pucho casi. Yo tengo un par, pero bueno, después Bueno, sí. autos que me han quedado a mí. La gente puede pedir también. Sí. Por supuesto, por supuesto. La gente Tengo puede alguna pedir. sugerencia con gusto. Sí, bueno. Bueno, nos vemos la próxima.